Saludos cordiales a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy para compartir con ustedes el espíritu envolvente del año 2026. Bueno, ¿y qué es esto del espíritu envolvente del año 2026? Les comento que cada año eh, ingresa un ser de luz, un maestro o maestra ascendida para darnos sus bendiciones, sus radiaciones, y esto determina un punto importante dentro de la actividad que hagamos en torno a nuestra vida, a nuestros objetivos, a nuestras metas, en torno a nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros países y el planeta entero. Es muy determinante y si ustedes ponen atención van a ver que muchas cosas se imantan con esta radiación de este espíritu envolvente, que en este caso, el espíritu envolvente del año 2026, les presento a Lady Nada. ¿Qué tal? Guapa la Hermosa, chica, ¿qué les parece? hermosa. Fantástica, ¿no es cierto? Ujú. Exactamente, miren, ella es una maestra ascendida y de ella vamos a hablar en esta noche, pero antes de eso, para ver que ella no viene sola, viene también, ella es el espíritu envolvente del año 2026, se llama Lady Nada y su nombre tiene muchas cosas a descifrar. Algunas recomendaciones que les daré en el transcurso, sería bueno que la vean para que puedan entender un poco más de lo que representa Lady Nada. Ella es y pertenece al sexto rayo del rayo oro rubí, del color tomatito del día, viernes, de la radiación de la paz, del suministro, y tiene una llave tonal. De hecho, aquí se expresa una de las principales, el adagio del segundo movimiento del concierto de violín número 1 de Max Bruch. Espero al final compartirles espero que escuchen el audio. Y los padrinos del año, el espíritu envolvente siempre va acompañado de un espíritu envolvente, perdón, del espíritu envolvente viene acompañado de sus padrinos, ¿no es cierto? Y estos padrinos son la arcangelina Gracia. La arcangelina Gracia es el complemento del arcángel Uriel, del rayo oro rubí. También viene como padrino la señora Armonía. Esto es muy importante entender qué es lo que hace, por ejemplo, la señora Gracia, la señora Armonía, la Elohina Pacífica de la paz, el espíritu de la oración. Son padrinos del año que acompañan a Lady Nada como espíritu envolvente de este año 2026. El espíritu envolvente hace su aparición precisamente en el primer segundo del primer minuto del año que ingresa. Ahí ingresa, digamos, oficialmente, aunque siempre la radiación de ellos se comienza a ver incluso un poco a prepararse todos 6 meses antes del año, pero oficialmente hace su aparición en el primer segundo del primer minuto de ese año. A partir de ahí se imanta y entra oficialmente con toda su radiación, en este caso Lady Nada. Eso es muy importante considerar, anotar para las diferentes situaciones que tenga cada uno que desenvolver. Y lo que ella contiene a nivel interno es importante entender para las cosas que de pronto se está viviendo o las cosas con sabiduría interna que podemos manejar. Entonces, ¿cuál es el tema del año? Hay un tema del año también que es importante considerar y este es el decreto, es el mantra de poder que continuamente sería conveniente que lo tengan a la mano y lo vayan
decretando, lo vayan manifestando cada día. Y dice así, y háganlo conmigo, decrétenlo conmigo. Yo soy volando por encima del mal, dentro del círculo de protección inviolable de la nada, en el gran silencio. Vamos a repetir 3 veces. La segunda vez, yo soy Yo soy volando volando por por encima encima del del mal, mal dentro dentro del del círculo de círculo de protección protección inviolable inviolable de la de la nada, nada. en el gran silencio. Gran silencio. Una tercera vez, conmigo juntos. Yo soy Yo soy volando por volando por encima del encima mal, del mal dentro dentro del del círculo de círculo de protección protección inviolable de inviolable la de la nada, nada en el en gran el gran silencio. silencio. Ahora vamos descifrando un poco del tema del año. El yo soy, ya saben, es la llave, es el espíritu, es el ser, es el padre, madre, que es una llave que cuando tú mencionas el yo soy, es sí o sí va a abrir con esa llave lo que tiene y lo que dice a continuación. Entonces, la llave yo soy, volando por encima del mal. Imagínense como un águila de cabeza blanca. Este águila de cabeza blanca, cuando se enfrenta a la tempestad, él no choca contra la tempestad, él no huye de la tempestad, no tiene temor. Él lo que hace es, ¿qué creen que hace? Él lo que hace es subirse encima, volar encima de la tempestad, donde prácticamente, no sé si cuando yo he volado bueno, en el avión, ya ha aparecido estas situaciones y a mí me parece fantástico. De hecho, me encanta volar. A mí una de las cosas más grandes que, que para mí existen es volar. Yo pasaría volando en el avión, me refiero, o en helicóptero, todo lo que sea, vuelo en lo alto. Bueno, cuando he estado en el avión hay veces que ha habido tempestad y el mismo avión coge y el piloto se pone encima de la tempestad y ahí no hay lluvia. Hay, a veces me he topado con un sol espectacular donde en segundos había lluvia. Asimismo, el águila, él se eleva encima de la tempestad, volando por encima del mal, ¿sí? Entonces, no hay que temerle al mal, tampoco hay que aceptarle, porque simplemente un hijo, una hija, un esposo, un amante o lo que sea, o la vida, te trata obviamente de llevar por un lado y por el otro. Por supuesto que en el mejor de los casos hay los extremos. No permitas esa situación, pero lo vas a hacer a nivel y a la altura de este mantra, a la altura de Lady Nada, a la altura del tema del año, volando por encima del mal. Si tú estás haciendo los ejercicios del tubo de luz, la llama violeta, la presencia yo soy, aceptando en tu mundo y cubriéndote con tu protección, las meditaciones diarias, los ejercicios que tú estás haciendo diariamente, entonces estás en ese mismo instante volando por encima del mal. Eso es lo principal. Pero si tú no lo estás haciendo y pones cualquier pretexto o se presenta incluso varias situaciones que te impiden hacer eso y tú permites que no hagas eso, tú simplemente estás volando no como el águila, sino estás chocando contra la tempestad, vas a chocar con la tempestad, vas a huir, vas a temer y entonces vas a estar en desventaja y sin protección. Entonces, por eso es importantísimo esta parte del tema del año. Yo soy volando por encima del mal, pero se hace con acciones espirituales, con acciones metafísicas, con tus acciones en concepto inmaculado. Nadie necesita saber que tú estás haciendo la práctica de la presencia yo soy, pero tú tienes que con Dios hacerlo y manifestar. Nadie tiene por qué saber que tú estás haciendo las meditaciones diariamente. Hoy, empezando con la de la buena voluntad,
de la fe, el poder, el domingo, del dorado, el día el lunes, del rosa el martes, el miércoles el blanco, el jueves el verde, el viernes el oro rubí, el sábado el violeta. Ahí estás volando por encima del mar. Y dice, dentro del círculo de protección inviolable de la nada. Y esto es algo que ya vamos a entender un poco más con lo que les voy a contar de esta maestra, en el gran silencio. Bien, entonces, un ratito, un segundo. ¿Siguen viendo la lámina de Lady Nada o ya no? No. Permítame un ratito. Ahí. Sí se ve. Sí, Ahí sí le están viendo. sí, Perfecto. Entonces, Lady Nada es una maestra ascendida del rayo oro rubí, como les estaba comunicando. Perdón, voy a tomar un sorbito de agua. Entonces, Lady Nada es una maestra ascendida del rayo oro rubí que hizo su ascensión, imagínense, hace 2700 años y adoptó el nombre de Nada por ser ella, Nada, ante el talento que poseían sus hermanas. Sirvió como sacerdotisa en el templo Atlante del Amor y la Sanación, que ahora se encuentra en la contraparte etérica de la ciudad de New Bedford, en Massachusetts, Estados Unidos. Lady Nada básicamente es un ser del rayo del amor divino. Pongan mucha atención. Es un ser del rayo del amor divino, del rayo rosa. El tercer rayo, que se desprenden de aquí los 4 rayos de atributo. ¿Cuáles son estos? El blanco, el verde, el oro rubí y el violeta. Por eso, no es de extrañar que Lady Nada, siendo del rayo del amor, trabaje en el rayo oro rubí. Además, durante su evolución cósmica, los maestros pueden trabajar en diversos rayos, en periodos diferentes de su vida. Lo que Lady Nada nos enseña en su encarnación como princesa es una lección de humildad y renuncia interna que a todos nos sirve practicar. Iba a ser aparentemente menos, como decir un cero a la izquierda, la oveja negra de la familia. Permítame un ratito. Entonces, les voy a comentar un poco de la vida de Lady Nada. Lady Nada, como les decía, bueno, era una princesa y tenía 3 hermanas que eran bellas, muy talentosas, altas y llamativas. En cambio, Lady Nada era pequeña, silenciosa y retraída. El gurú de Lady Nada fue la amada Caridad, que es la arcangelina de la llama rosa y el complemento del arcángel Chamuel, quien por muchos años la estuvo entrenando hasta que pasó a manos del maestro Serapis Bey, que es el regente del Rayo Blanco, el director del Rayo Blanco. Entre los múltiples entrenamientos que la arcangelina Caridad le dio a Lady Nada, estuvo que diariamente se acercara a la cama donde dormían sus hermanas y les enviara amor, sosteniéndoles el concepto inmaculado de perfección de los dones artísticos que presumían, como el de poder hacer música y poesía, para que brillaran más con sus talentos. Esto lo iba a hacer Lady Nada con una condición. Ninguna de sus hermanas ni nadie deberían saber jamás que ella las alimentaba espiritualmente
para que brillaran más en sus talentos. Tenía que hacer esto a sabiendas de que con estos talentos de sus hermanas que ellas tenían, ella cada vez iba a ser aparentemente menos, como decir un cero a la izquierda o la oveja negra de la familia. El cuento de La Cenicienta y la ópera Cerentola de Rossini fueron inspirados desde los planos internos por Lady Nada, aunque son un reflejo reformado de la parte de su vida y se conoce desde tiempos muy remotos en Oriente, incluso en China, aunque para el mundo occidental actual fue Charles Perrault quien lo compiló y situó la historia en la corte francesa de la época, que era el siglo XVII en ese tiempo, agregándole a la historia asuntos que no sucedieron realmente. El hada madrina es la versión distorsionada de Lady Caridad. ¿Qué tal que nosotros comencemos a hacerle algún bien a alguien sin que nunca se sepa que somos nosotros? O que después de darle un beneficio a alguna persona, jamás digamos que fuimos nosotros los que enseñamos, sanamos, prodigamos o suministramos económicamente a ese ser. ¿Qué tal? ¿Entienden ahora por qué el nombre de Lady Nada significa nada? Ser nada. Su nombre es una referencia al gran silencio, el Sunyata. San Juan de la Cruz, al igual que ella, un ser del sexto rayo, decía que el ascenso al Monte Carmelo, que es simbólico de la realización del yo soy, es siendo nada, nada. Ahora veamos la relación de Nada en Luxor. Cuando Lady Nada terminó su entrenamiento con la arcangelina Caridad, pasó a ser entrenada por el maestro Serapis Bey dentro del retiro de Luxor, con un grupo de 7 personas que eran de trato terrible entre sí. Y su misión fue armonizarlas. Todo ser humano que quiera su ascensión tiene que ir al templo de Serapis Bey. Pero no es necesario que agarre un avión y se vaya a Luxor. Lo puede hacer dentro de su grupo espiritual, en el entorno de su casa, su trabajo, y allí estar en su proceso de ascensión. Uno de los secretos para saber si uno está en el proceso de ascensión, trabajando con Serapis Bey, es estar viviendo dentro de situaciones que resolver, por no decir problemas. Y a esos problemas, a esas situaciones, buscarle solución. Así que el que no tenga situaciones que resolver es porque no está en ningún proceso de ascensión. Es más, está bien mal. Por eso, cuando hablo con la gente y me dan a entender que su vida transcurre sin ninguna situación, inmediatamente digo, para mis adentros, están estancados, se están atrasando, no están evolucionando. Vivir con un problema no es nada. La cuestión es poder solucionarlo. Precisamente es lo que hace Serapis Bey cuando uno es entrenado por él. De inmediato te coloca al lado de tu peor enemigo o en una situación que te haga evolucionar. Pero ninguno se preocupe por eso, ya que muchos de nosotros nos han puesto a personas problemáticas a nuestro lado. Lady Nada llegó muy acomodadita, así como vamos nosotros
a la metafísica o dentro de las situaciones de nuestras propias tareas, de actividades diarias. Fue hasta la llama de la ascensión y le planteó a Serapis Bey, Lady Nada, le dijo, yo quiero trabajar dentro del proceso de la ascensión. Entonces Serapis Bey le dijo, muy bien, perfecto. Y la puso a trabajar con un grupo de traidores e intrigantes que le engañaban, le hacían las peores maldades, y ella, con el poder de su persistencia, amor perseverante, comprensión e irradiando armonía desde su Cristo, logró armonizar al grupo. Después de muchos años, una vez que Lady Nada terminó su trabajo, fue a donde el maestro Serapis Bey y le dijo, ya cumplí mi misión, logré armonizar al grupo. Ahora quiero pasar al próximo escalón. Serapis Bey le dijo, sí, la cambió de grupo y la puso con otro diferente, también totalmente inarmónico, lleno de problemas como el anterior, y así, cada vez que terminaba de trabajar con un grupo armonizándola, la mandaba a trabajar con otro en estado desastroso. Eso era para que entendiera que el asunto del progreso espiritual no es cambiarse de grupo, no es cambiarse de familia, no es cambiarse, es lograr uno la armonía interior mediante la conexión con el Cristo, aunque por fuera todo esté vuelto un desastre. Entonces, es importante entender en esta parte que uno debe mirar y pensar y sentir solamente hacia Dios, y todo se armoniza alrededor. Pero en esa parte de entender, de dirigirse solamente hacia Dios, es hacer esa práctica de la presencia que les estoy comentando desde el principio, hacer la protección, invocar el tubo de luz, invocar y demandar la llama violeta, la presencia en acción en nuestro mundo, las meditaciones y los ejercicios que se esté realizando en ese momento. Recuerden que Jesús dijo, los pobres siempre lo tendréis a vuestro lado. Entonces, esto es lo que tuvo que vivir de alguna forma Lady Nada para entender ese proceso y de pronto, claro, si al escuchar estos puntos y relacionarlos con nuestro diario vivir, muchas veces hay diferentes situaciones que no nos gustan y no nos gustarán, con personas, con familiares, con hermanos, con situación de propiedades, con situaciones de cuentas bancarias, de varias cosas que están en el mundo. En definitiva, muchas veces a uno le daría las ganas de desaparecer o de correr o de huirse de estas situaciones, con todo derecho. Pero si uno se utiliza las diferentes herramientas que la metafísica presta, que las situaciones, Dios dispone a través de la metafísica, los asuntos se tornan totalmente diferentes. Esas madejas enredadas que parecen que no tuvieran ninguna solución, a la final se va a encontrar la punta adecuada hasta comenzarla a de nuevo envolver y tener una madeja bien enrollada, simbolizando todo esto, la solución de cada uno de nuestros asuntos. Entonces, estamos en esta radiación de Lady Nada. Ahora les comparto un poco cómo ella era la Chohan, la que era la directora del rayo, del sexto rayo en su momento. Lady Nada asumió la dirección del sexto rayo el 31 de diciembre de 1959, hasta que lo dejó a cargo de Juan el Amado, que es el discípulo de Jesús. Lady Nada es dadora de opulencia. Ella da opulencia, entrega paz y suministro. Es muy importante anotar esto. Si uno hace esas actividades estas actividades realmente y su mantra incluso
de ella, su lema de su retiro es yo sirvo. Entonces, qué mejor oportunidad en el sentido de servir, pero esto haciéndolo con mucha inteligencia, pondrá mucha atención. Sí, o sea, no significa eso que vamos a aceptar y vamos a permitir que simplemente las personas hagan y deshagan cualquier cosa con nosotros, pero el tema es trabajar con uno, con nuestra parte espiritual, con nuestra parte interna para ir desarrollando y resolviendo los asuntos. Entonces, por tanto, los que se identifican con su radiación son aquellos que se van a una fiesta y en vez de bailar, se ponen a servir, a repartir la comida, a lavar los platos, van a visitar a un enfermo también. Es de notar que los que en los grupos espirituales también ayudan con sus contribuciones voluntarias, ayudan yo que sé, en temas que manejan de tecnología, ayudan cuando estamos en la parte presencial, en diferentes, acomodando las sillas, en las diferentes actividades que hay que desarrollar. Ese es un acto importante de servir. Y se dedican, bueno, Lady Nada en muchas de sus encarnaciones ejerció como abogada defensora de los oprimidos. Entonces tenemos una maestra en donde podemos acudir a ella precisamente cuando estemos oprimidos por varias situaciones que en la vida de la familia, de los hijos, los negocios, los asuntos de la vida estén precisamente causando opresión e intranquilidad en nuestra vida. Lady Nada tiene la gracia de impartir los 7 dones del Espíritu Santo. Esto es, las cualidades de los 7 rayos, la buena voluntad, la enseñanza, cariño, belleza, salud, provisión y perdón. Por lo tanto, estuvo muy activa en el año 2003 también, cuando fue el Espíritu Volvente, el Espíritu Santo. Ella estuvo muy activa y hoy, por supuesto, que, que va a estar más activa en todas las actividades que tengamos que resolver. Bueno, finalmente les comento que Lady Nada es uno de los maestros a los que se les debe el despertar espiritual actual de la nueva era de Acuario. Estamos en la nueva era de Acuario, ya que ella apoyó el experimento que desearon hacer los maestros Saint Germain y el Moria al darle el uso y el conocimiento de los rayos junto a la llama violeta, la presencia yo soy y los retiros etéricos de la humanidad. Eternas gracias le sean dadas a la amada Lady Nada. Lady Nada es hipóstasis, un punto importante, ponga atención, ella es hipóstasis de la madre Lakshmi, de la fortuna, complemento del dios Vishnu. Entonces, toda la parte financiera, toda la parte, Lakshmi es una madre muy conocida en Oriente y Lady Nada es hipóstasis, es como que si fuera la representante del Lakshmi o Lakshmi mismo, atrayendo fortuna a nuestro mundo. Lady Nada junto a la Madre María, Jesús y Juan el Amado son los sostenedores de la dispensación cristiana. A diario están suministrando su energía en toda iglesia cristiana de cualquier denominación, inspirando a sacerdotes, a ministros y alimentando la devoción en millones de devotos cristianos del mundo entero. Otras lecciones que nos da Lady Nada es que cuando viene de cualquier energía discordante, cuando viene cualquier energía discordante a nuestro mundo, no necesariamente es karma, ni mucho menos mala suerte. Ella dice que son malas calificaciones que vienen para que nosotros las liberemos con el rayo del amor y que nos acordemos de ella, de nada, y la libertemos con amor. ¿Qué tal? Entonces, estaremos dispuestos a, a liberar con amor las varias experiencias de vida que tenemos. ¿Qué dicen ustedes? Abrimos los micrófonos si gustan para hacer preguntas.
Buenas noches, Jimmy, Diana, Rocío. No tengo preguntas por ahora, Luis. Gracias. Ok. Algo que les... Hola, buenas noches con todos. No, Hola, Diana. tampoco tengo preguntas, más bien un tema muy interesante y nuevo para mí. Ya, de lo que escucharon, ¿qué es lo que les llamó la atención de Lady Diana, de Lady Nada? A mí me llamó la atención su constancia y su abnegación. Ya, muy bien. ¿Y a ti, Diana? Pues me llamó mucho la atención su entrega y que nunca desmayó en insistir en tener sus propios poderes o sus propios dotes que pensaba que no tenía, porque se veía opacada por sus hermanos. Así es, y consideremos también que mantuvo ese concepto inmaculado y es ese gran servicio, por eso el mantra de ella es yo sirvo, en el sentido de que en silencio les bendecía a sus hermanas, ellas eran más bonitas, cantaban, tenía unos dotes aparentemente de poesía y de arte, y les bendecía para que mejoren y obviamente puedan desarrollar mejor esos talentos. Y lo hizo en silencio, calladamente, como muchas veces hace una madre bendiciendo el bien en los hijos, como hace una hija bendiciendo el bien yo que sé, en su padre, en su madre, en sus hermanos, de lejos, cuando está. Eso es importante entender esa parte. Y tú, María Elisa, ¿qué te llamó la atención de Lady Nada? Ejem, una de las cosas que a veces nosotros no podemos, o sea, bueno, hay personas, por ejemplo, yo que cuando los hermanos le hacen alguna acción contra una, como que es, es duro desearles el bien a ellos, pero veo que Lady Nada lo hizo y en eso no engrandeció a sus hermanos, sino se engrandeció ella. Así es, y por supuesto que les ayudó y les puedes ayudar ayudar a los hermanos o a cualquier persona que se bendiga el bien, pero lo más importante es que tras de esas situaciones siempre hay una parte donde el ser humano llega al templo de la ascensión. Y antes de llegar al templo de la ascensión, tiene que pasar por el templo, digamos, de la crucifixión o de la experiencia de la crucifixión simbólica. Y cuando llega a esa parte de la crucifixión, precisamente es eso lo que simboliza en esa parte Lady Nada. Aspectos de que no que te van a crucificar físicamente, sino, pero sí en la parte del espíritu, porque son situaciones de molestas, de dolor, de esfuerzo, de a veces incluso de bendito sufrimiento, pero hay que entender bien todo esto. Pero si la persona se amarga, se irrita y protesta y blasfema y se queja, lo único que va a lograr es de pronto más dolor y más odio, más resentimiento del hermano, de los hijos, de cualquier situación, pero aplicando lo otro, bendiciendo el bien, va a salir mucho más rápido, incluso no solamente de las situaciones a nivel sentimental, emocional, sino también de la financiera, de la parte material. Y es importante enfocarse en eso, es todo lo contrario. Muchas veces las personas, hasta con naturalidad, si nos pisan, obviamente, ganas de devolver el pisotón, pero si vamos por las situaciones de la tendencia de Lady Nada, es otra estrategia, es otra herramienta, es otra forma muy, muy, muy de mucha luz, de mucho entender y salir y hacerlo eso no con sufrimiento, no con dolor, sino con total claridad y alegría y entusiasmo para ayudar, para servir y para ayudarse a uno mismo también, conciencia de todo eso. Entonces, bueno, esa es la parte que quería compartirles en este inicio de este año.
Y de esto en su momento estaremos trabajando muchas cosas a partir del espíritu envolvente, teniéndolo siempre con a Lady Nada muy cerca para precisamente avanzar en cada uno de nuestros objetivos y de sus objetivos personales. ¿Quieren tal vez alguna pregunta, alguna cosa que decir antes de cerrar el enlace? Muchísimas gracias por todo. Solamente decir eso, gracias, gracias, gracias. Y que este 2026 sea muchísimo mejor para todos nosotros, llenos de bendiciones en todo lo bueno para nuestras vidas y nuestros seres queridos. Claro que sí, Diana. Y esto tomen en cuenta que esto va a ser, o sea, con cada uno cuando se responsabiliza, cuando toma la oportunidad de escuchar y darse la oportunidad de escuchar estos temas, de ponerlo en práctica. Estos temas no tienen que creerlos simplemente porque alguien lo expone, pero sí darse la oportunidad de iniciar y terminar, incluso comprobarlo por ustedes mismos. Solamente así podrán identificar varios herramientas, varios regalos que Dios nos quiere dar contundentemente para salir de muchas situaciones que incluso han estado de años. Y en eso tienen que ser persistentes, porque no es un asunto de, por ejemplo, cuando hacen su tubo de luz, su práctica de la presencia y lo dejan de hacer, van a ver que obviamente ustedes quitan sus protecciones. No lo hagan, continúen obviamente y no quiten sus propias protecciones. Así que muchas gracias por estar aquí, Elisa, Rocío, Diana, Muchas gracias. todos los participantes. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Que tengan una buena noche. Igualmente, gracias.